Estás escuchando Ágora por Luz Radio 102.9. Estamos acá de vuelta en Ágora. Hoy me acompaña el doctor Javier de la Era de la Facultad de Medicina. El tema que nos ocupa hoy es la hipnosis. En el segmento anterior, Javier, tú nos has conversado sobre los usos medicinales que tiene la hipnosis. Puede servir para aliviar algunos dolores, puede servir para mejorar algunos hábitos, como por ejemplo el fumar, a pesar de que esto no está del todo comprobado. Pero lamentablemente la hipnosis muchas veces ha sido abusada y se ha llevado a campos que realmente no deberían tener aplicación. Y en torno a ello se han conformado una serie de terapias que supuestamente no, en realidad acuden a la hipnosis, pero que no traen grandes mejoras y que son bastante peligrosas. Una de ellas es las regresiones a vidas pasadas. ¿En qué consiste esto? Bueno, mira, las personas que hacen regresiones a vidas pasadas usualmente se someten a un procedimiento de relajación hipnótica. Cierran los ojos, se relajan profundamente y el hipnotizador trata de llevarlos progresivamente a que recuerden cosas cada vez más temprano en su vida. Las personas que continúan ese procedimiento más allá de la fecha de nacimiento, pues en algunos casos llevan a las personas a años o decenas de años anteriores al momento de su nacimiento. La persona que está bajo trance hipnótico muchas veces reporta que tiene memoria de una época en la que ni siquiera había nacido. En eso consiste la fenomenología, lo que se ve desde afuera cuando se hace una regresión hipnótica. Hubo un caso que a mucha gente le hizo replantearse esta cuestión y postular que quizás había alguna verdad en este alegato, que es el caso de Bridey Murphy. Esto supuestamente era una mujer americana de principios del siglo XX, o creo que finales del siglo XIX, no me acuerdo bien. Y ella tenía algunos problemas, la empezaron a someter a hipnosis y ella empezó a decir que ella en su vida pasada había sido una mujer irlandesa y había dado detalles muy vivos de la vida en Irlanda, a pesar de que ella no había ido nunca a Irlanda, y se empezó a manejar la posibilidad de que las regresiones a vidas pasadas podrían ser verdaderas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, en ese caso particular, el caso de Bridey Murphy, pues cuando se estudió en sí cuál era el entorno histórico que ella describía, qué personas había descrito, todas las vivencias que ella reportaba y se verificaron contra el ambiente histórico real, pues se halló que realmente no había gran coincidencia. Pues realmente la persona estaba convencida de que había recordado algo de una vida pasada, pero lo que estaba recordando no coincidía con los hallazgos históricos que hicieron investigadores independientes. Esto tiene mucho que ver con qué ocurre con una persona que está sufriendo una regresión hipnótica. ¿Por qué reportan cosas antes del periodo de su nacimiento? Y volvemos a lo que decíamos al principio. La persona que está bajo hipnosis está en un alto estado de sugestionabilidad, está abierta a recibir cualquier sugestión externa, y si yo como hipnotizador le sugiero la idea de que debe haber memorias anteriores al momento de su nacimiento, muy probablemente van a surgir imágenes en la cabeza de esta persona y me las va a reportar. Pero incluso yo diría que esa sugestión que hace el hipnotista a la persona hipnotizada ni siquiera tiene que ser tan directa. No tiene por qué consistir en preguntar, dime cómo fue tu vida anterior, sino que yo lo puedo hacer de una forma mucho más sutil y decir, bueno, coméntame cómo te has sentido en los momentos en que pudiste haber vivido antes de tu nacimiento, por ejemplo. Es decir, sin ir tan directamente a la pregunta. O incluso, si yo doy algún indicio como hipnotista de creer que vidas pasadas efectivamente existen, entonces a lo mejor el hipnotizado puede captar eso y desempeñar el papel de una persona que ha vivido en épocas pasadas para complacerme a mí. Mira, hubo un experimento muy interesante que hizo un psicólogo experimental en los años 90, Robert Parker. Él agarró tres grupos de estudiantes, 20 personas cada uno, aproximadamente 20-60. Lo interesante es que a los tres grupos les dio una charla diferente. Al primer grupo les dijo que las regresiones hipnóticas se había demostrado que llevaban a vidas pasadas y que la persona recordaba vívidamente todos los eventos de esa vida. Al segundo grupo le dijo un discurso donde les planteaba, bueno, que algunos dicen que sí, otros dicen que no, a lo mejor sí se lleva a vidas pasadas, a lo mejor no. Y al tercer grupo les presentó información totalmente escéptica sobre el asunto. Les dijo, mira, no es cierto que las personas recuerdan cosas cuando les hacen regresiones, no es cierto que ocurre nada de eso. ¿Qué hizo después Robert Baker? Él hipnotizó a los tres grupos
Lo interesante del resultado es que los que habían recibido información que decía que todo era cierto, reportaban usualmente memoria de vidas pasadas. Los que habían recibido información que decían que el fenómeno no era real, casi ninguno reportaba ninguna memoria. Y los que estaban en el grupo intermedio, más o menos la mitad, pues reportaba experiencias pasadas. ¿Qué concluyó este investigador? Concluyó que el fenómeno depende en gran parte del grado de creencia previa que tenga la persona que va a ser sometida al experimento. Y en todo esto yo veo un peligro, Javier, que es que el hipnotista puede inducir al hipnotizado a creer cosas que a la larga incluso pueden resultar traumáticas. Es decir, si yo como hipnotista sugiero al hipnotizado que en su vida pasada sufrió un trauma terrible, existe la posibilidad de que yo empiece a sembrar ese trauma inexistente en vidas pasadas, pero que a partir de ese momento el hipnotizado lo asuma como propio. Mira, lo cierto es que las personas que están en un estado de relajación, en un estado de alta sugestionabilidad, ciertamente pueden alterar memorias que ya tengan para conformarse a las sugestiones que están recibiendo. En ese sentido, las personas pueden empezar a manufacturar, de hecho, memorias de eventos que nunca ocurrieron. Y esas memorias tienen cualidades muy similares a las memorias reales. Entonces, eso realmente se ha demostrado que es un peligro cierto. Ciertamente ha habido casos de personas que parece que se les han inducido memorias que han llevado incluso a procesos judiciales, personas que han recordado, entre comillas, que sus padres los abusaron o que tuvieron algún otro tipo de inconveniente durante la infancia y después demandan a los padres o demandan a los cuidadores y después se demuestra que esas personas realmente nunca estuvieron presentes, era una memoria implantada. Entonces, esto es algo que debería promocionarse mucho más, el peligro que existe de someterse a un procedimiento hipnótico en el sentido de que una persona altamente sugestionable puede manufacturar recuerdos o cambiar los que ya tiene. Efectivamente, y tú has dicho algo que es muy importante, que todo esto puede conducir a falsas acusaciones. En Estados Unidos se vivió una época cuando hubo una ola de histeria colectiva que se empezó a decir que algunos cuidadores de niños practicaban rituales satánicos y sometían a los niños a todo tipo de atrocidades sexuales e incluso hasta canibalismo. Y si bien los niños en estado consciente aparentemente no recordaban estas cosas, se empezaron a emplear técnicas hipnóticas ya cuando eran adultos para, entre comillas, recordar los abusos sexuales a los que habían sido sometidos. Y cuando los investigadores del FBI realmente indagaron sobre estos casos, no encontraron pruebas conclusivas. De hecho, no encontraron ninguna prueba más allá del testimonio procedente de las sesiones hipnóticas. Es el lamentable caso de la escuela McMartin, la escuela de preescolar McMartin en California, en los Estados Unidos, en los años 80. Hay otros usos de la hipnosis, Javier, que han sido muy criticados. Vamos a dejarlos para el segmento que viene, porque estoy seguro que nuestra audiencia va a tener un sumo interés en esto. Converso con Javier de la Era. El tema que nos ocupa hoy en Ágora es la hipnosis. En torno a ella hay muchos mitos y yo creo que hemos ido desmontando varios de ellos. Vamos a ir a escuchar de Diego Torres el tema El mundo sigue igual y ya regresamos.